Ya estamos de regreso en Abriendo la Mañana. Señores, damos la bienvenida ahora a Andrés Astacio, quien es vicepresidente del Consejo de Empresas de Electricidad. Bienvenido, Andrés. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y feliz año nuevo. Todavía se vale, ¿verdad? Todavía es la primera semana completa. Completa. Perfecto. A partir de ahí ya como que vamos bajando un poquito. Exacto, ya el año se vuelve viejo. Andrés, precisamente hemos iniciado, y como hablábamos un poquito antes de entrar en el programa, el 2022 inició aplicando lo que es una nueva tarifa, un aumento con relación al desmonte que se ha venido haciendo. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Qué nos espera? Porque hemos iniciado un año bastante turbio con todo lo que tiene que ver, lo que ha implicado el COVID-19 y como que ya la gente asumir ya nuevamente un aumento y trimestralmente esto se va a ir revisando, o sea que el pronóstico es que va a seguir aumentando. No, bueno, vamos por partes. O sea, la regulación en el país establece que las tarifas se revisan, no necesariamente se aumentan, se revisan trimestralmente. Hay una realidad y es que en República Dominicana tenemos un desfase de 11 años desde el punto de vista de la tarifa eléctrica y en el pacto eléctrico, no es una decisión gubernamental, mucho menos, es un consenso social, se acordó que ese desfase de 11 años se iba a recortar en 21 periodos consecutivos trimestrales, en 21 trimestres. Evidentemente, cada trimestre entonces, la Superintendencia de Electricidad hará las revisiones correspondientes para identificar, primero, si los costos de la electricidad variaron de un trimestre a otro, y segundo, si el pequeño porcentaje que hay que ajustar para ir acercándonos a esa confluencia entre lo que debe de ser la tarifa eléctrica y lo que realmente es. Que al final del día, y es bueno que todos los dominicanos lo tengamos claro, no es que lo dejamos de pagar, porque si no lo pagamos en la factura, lo pagamos en los impuestos, porque el 70%, 80% del famosísimo déficit eléctrico no es más que esa diferencia tarifaria. Es sencillamente esa diferencia tarifaria. No es que los dominicanos nos están cobrando más, es que sencillamente estamos poniendo orden y poniendo en cada cuenta de nuestros bolsillos, poniendo cada peso que sale de nuestros bolsillos en la cuenta correspondiente. ¿Y cómo se ha logrado ir recuperando la parte de aquellos que todavía no pagan luz? Entonces, esa parte del déficit se le carga a los que sí pagamos. Mira, no se le carga por la tarifa, porque la tarifa eléctrica solamente reconoce a las distribuidoras un 12% de pérdidas. Se le carga así, lo pagamos todos los usuarios como accionistas de las empresas distribuidoras, porque esos usuarios que no pagan la luz es lo que también se llama, se le pone nombre, porque aquí se le pone nombre técnico bonito a muchas cosas. Las pérdidas no técnicas son las personas que no pagan la luz. Entonces las distribuidoras hemos desarrollado, tenemos un plan para reducción de esas pérdidas de energía para dar disciplina al mercado eléctrico, que implica, entre otras cosas, la introducción de tecnología. Hemos adquirido más de 60.000 medidores telemedidos con telecorte y teleconexión. También estamos desarrollando algunas aplicaciones locales, in-house, para poder maximizar el uso ya de lo existente. Encontramos un gran rezago, un rezago que no se resuelve de un día a otro, que toma un tiempo, pero hemos avanzado. Desde el punto de vista de los números, el año pasado logramos una reducción de un 0.5% de pérdidas, que parecería que es poco, sí, pero cuando tú lo miras en el último trimestre, vemos que las pérdidas se redujeron de manera sustancial en el último trimestre del año, especialmente en el caso de que era la que más atrasada estaba. Logramos una reducción, tomando como referencia el mes de agosto, de
puntualmente en el mes de agosto teníamos 53% de pérdidas. En el mes de junio teníamos 53% de pérdida y logramos cerrar el año en 39%. En el caso de lo mismo ocurrió en las otras dos empresas, aunque no en la misma magnitud, evidentemente. Entonces sí, es un proceso largo. Tenemos un plan que implica una fuerte inversión de parte del Estado. O sea, el Sistema Eléctrico Nacional, para que tengamos una idea, va a requerir una inversión en los próximos 6 años de unos 1.600 millones de dólares. Solamente para el tema de mejora de la comercialización y evitar eso que tú dices, de esas personas que no están pagando, implica una inversión de 900 millones de dólares, porque la realidad es que eso implica también la intervención de todos los sectores de la geografía nacional de bajos ingresos. Y hay una compensación que estamos planteando, que es la ampliación del bonoluz, del subsidio que da el Estado, okay. porque sí hay una realidad que tampoco podemos engañarnos. Hay una franja de la población, que es importante, que como tal necesita protección del Estado y que el Estado tiene que ayudarla a pagar el servicio eléctrico, porque no, la electricidad cuesta lo que cuesta y está afectada de múltiples factores. Está afectada por lo que cuestan los combustibles, está afectada por lo que cuesta el salario de las personas, está afectada por lo que cuesta la tecnología, está afectada por muchas cosas. Ahora bien, no podemos, el Estado no puede ser insensible al hecho de que ese costo que está ahí, algunas personas no pueden asumirlo, y entonces a esas personas no le podemos negar el acceso al servicio, hay que darle el servicio. Entonces lo que hace el Estado es que tiene que entrar y ayudarlos. ¿Se conoce, Andrés, actualmente la cifra de la cantidad de personas que son beneficiarias del bono luz? Mira, actualmente 300.000 familias tienen el bono luz. Hemos hecho un cruce entre el bono luz y el SIUBEN para determinar cuáles son las personas que son beneficiarias de otros subsidios. Básicamente el ICT 1 y 2, los ICTV 1 y 2. Entonces, nos da una diferencia de que 800.000 familias que son consideradas pobres, de acuerdo a las políticas públicas dominicanas, y que son, bueno, no, estos no son vulnerables, estos son pobres, personas de bajos niveles de ingresos. Porque vulnerable es aquel que tiene un nivel de ingreso casi medio, pero que está en un nivel de riesgo que puede bajar a un nivel de ingreso bajo. Entonces, estas personas de bajos ingresos, SIUBEN tiene alrededor de 1 millón de personas, de familias registradas. Entonces, la idea es llevar de estas 300.000 familias a ese millón. Ahora, no es llevarlas por llevarlas, es también llevarlas y crearles una cultura de pago, porque una de las ideas de las políticas públicas que ha promovido este gobierno es que los subsidios no pueden ser tampoco permanentes. Los subsidios deben de ser una palanca para que las personas salgan de esa situación de vulnerabilidad, sí, de esa situación de bajos ingresos en la que se encuentren y puedan obtener una vida mejor a través del empleo. Usted hablaba de la cultura de pago precisamente y de que estos subsidios no pueden ser permanentes. ¿Sería tal vez, y es mi pregunta, una opción para estas personas que reciban el bono luz y demás, migrar luego al sistema de telemedida? Porque hemos visto que el sistema de telemedida para muchas personas de escasos recursos les resulta efectivo pagar pues con esa tarjeta. Para el que no conozca el sistema, a decirlo de una manera tal vez inexperta de mi parte, pero usted consume y prende y apaga su luz, y así lo decían las personas de manera sencilla, en el momento en que lo decida. Mi hermano, que se graduó de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de INTEC, hizo su tesis de grado analizando el sistema de telemedidas en diversos barrios de acá de la capital. Y los usuarios le decían que se sentían mucho más satisfechos con el servicio a través de ese sistema que teniendo una facturación normal. ¿Pudiera esta ser una opción o qué planes se tiene para continuar con la telemedida? De hecho, Susi, la telemedida y el prepago son elementos esenciales de la estrategia. De hecho, gran parte de esos 900 millones de dólares que les mencioné que eran en mejora de la comercialización son tendentes a la telemedición
y a establecer como criterio, no solamente en los sectores vulnerables, que la primera opción del cliente cuando vaya a contratar sea el prepago. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita de hace unos días en el sector La Barquita. La Barquita nosotros normalizamos, que también es uno de los mitos que hay que romper. Los sectores de bajos ingresos sí pueden ser comercialmente normalizados. Los sectores de bajos ingresos sí pueden, sí pagan la luz. Ahora, hay que también establecer las condiciones comerciales para hacerlo. Y una de ellas también es el subsidio. Nosotros en la Nueva Barquita pusimos a todas las personas que viven ahí con medición prepaga, un trabajo muy interesante. Y la historia bonita es que cuando ustedes saben que este sector tiene una junta de vecinos muy funcional, la junta de vecinos convoca a la actividad navideña y una de las cosas que hacen es que pagan energía de más para que sobre. Ok. Van al colmadito y compran 1,000 pesos de luz para que sobre. Entonces, sí, la idea nuestra es que en los sectores de bajos ingresos poner todos los clientes prepago y estamos trabajando con Supérate para que la tarjeta del subsidio sirva para la adquisición de los kilovatios. O sea, que la persona vaya al subagente, al colmadito que hay en el sector y pueda ir con la misma tarjeta de Supérate y decir, mira, aquí colócame los 100 kilovatios de luz y si me falta 1 kilovatio de luz, ir y comprarlo en el mismo colmado. Esa sería básicamente, en líneas generales, ese sería parte del plan. Andrés, pasando a otro tema, no menos importante. ¿Qué ha pasado con el caso de Pulpo Eléctrico? Como que hemos visto que salió de lo que es el entorno jurídico, legal, la discusión. ¿Qué ha pasado? Mira, eso está en manos, el Ministerio Público está apoderado de ello. Nosotros como administración de las empresas, ahí somos bastante respetuosos de que el Ministerio Público es quien dirige la investigación. El Ministerio Público tiene sus tiempos y sus plazos para hacer esa investigación. Nosotros sencillamente como víctima esperamos la respuesta que nos dará el Ministerio Público al respecto. Ellos nos consta que están investigando, porque nos han requerido mucha información ¿Han adicional. seguido pidiendo información? Sí. Han seguido solicitando información adicional. Nosotros, evidentemente, como víctima, hemos cooperado en todo. Y bueno, la Cámara de Cuentas nos visitó. ¿Puede ser víctima todavía, Andrés? Bueno, el querellante normalmente es Como víctima. presunta víctima. Bueno, presunta víctima. Pero desde el punto de vista del querellante, la única condición que tiene es víctima. Presunta. Presunta hasta que se demuestre lo contrario, sí. Una pregunta, Andrés. Aquí se ha dicho mucho que se genera suficiente luz o energía, digamos, pero que no hay suficiente mecanismo de distribución. ¿Es esto verdad? ¿Cuál es la realidad de eso? Y por otra parte vi que empresas dominicanas han adquirido credenciales para ser oferentes de compra y venta. ¿Eso se refiere a nivel nacional o que oferentes dominicanos pueden vender energía hacia otros espacios? No, bueno. Lo primero es que esa primera aseveración era cierta cuando en República Dominicana había apagones programados. Cuando en República Dominicana, que había sido la norma, se servía solamente un porcentaje X de la demanda nacional. Entonces, evidentemente, no se sabía cuál era esa demanda. El presidente Abinader, una de las primeras decisiones que tomó y que nos instruyó fue que elimináramos esas prácticas, porque la República Dominicana, y esa es su palabra, no se desarrolla sin energía eléctrica, ni se desarrolla con un servicio eléctrico a medias. Los países para desarrollarse necesitan electricidad. Cuando sucede esto, y en este verano pasado lo vivimos, encontramos que la demanda eléctrica es mucho más grande que lo que se había pronosticado. Para que tengamos una idea, nosotros esperábamos un pico de demanda de 2.800 megavatios y la realidad fue que tuvimos un pico de demanda el año pasado de 3.143 megavatios. Eso es, para ponerlo en palabras sencillas,
una planta de Punta Catalina completa de diferencia. ¿Qué deja esto? Que República Dominicana, la capacidad instalada al año pasado era prácticamente la capacidad requerida por el sistema, sin ningún tipo de reserva. Esa es la realidad. Justo ahí. El año pasado. Este año probablemente, si no hacemos nada, lo va a superar. Eso es una realidad. ¿Cuál sería la consecuencia de eso, Andrés? No, ahí tendríamos apagones, ahí tendríamos cortes de servicio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y ahí viene la respuesta a tu segunda pregunta. Al ver esta situación, las empresas distribuidoras hemos llamado a una licitación pública para la instalación de generación. En este caso, buscamos soluciones rápidas para poder tenerlas instaladas hacia el verano y evitar un déficit de generación. Por eso es que empresas públicas, empresas nacionales e internacionales han adquirido credenciales para presentarnos dichas ofertas, porque es el mecanismo que la ley nos da para ampliar el parque de generación. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es una licitación pública internacional. Ya tenemos 12 empresas presentaron credenciales en dicha licitación y tenemos planes. Nuestro cronograma dice que con Dios mediante el 31 de marzo debemos de tener ya adjudicados los correspondientes contratos para poder paliar y evitar que haya un déficit de generación hacia los meses de agosto, septiembre, octubre, que es lo que más o menos nos dan las predicciones. Andrés, entre las propuestas de esta gestión para eficientizar todo el servicio de energía eléctrica estuvo la de fusionar las EDES, y quería preguntarle a usted como pues vicepresidente del Consejo Unificado de las mismas, ¿cómo está el proceso? ¿Cómo será finalmente? O sea, ¿va a haber una sola empresa o seguirán trabajando de manera independiente pero bajo una misma sombrilla? Porque como que la gente no tiene la información completa de, ok, va a haber una fusión, pero ¿cómo será en la práctica para que pueda ser efectiva esta fusión? Mira, nosotros lo que hemos ido haciendo es lo que tú dijiste, hemos creado una misma sombrilla que ha ido armonizando la operación de cada una de las empresas y ha ido logrando sustanciales ahorros y mejoras desde el punto de vista operacional. Para ponerte un ejemplo, nosotros ahora empezamos, las grandes compras las hacemos de forma consolidada. Y para que tener una idea, nosotros logramos cerrar un proceso de compras de materiales eléctricos, en el cual compramos prácticamente la planificación de este año 2022 en el mes de octubre. Y con todo con toda la inflación que hubo el año pasado, con todos los aumentos que hubo por la variación de los precios de los fletes, la variación de los precios de los commodities, de las materias primas esenciales, las distribuidoras logramos tener prácticamente los mismos precios en dólares que se habían obtenido en el año 2019 de manera individual. Es decir, logramos obtener un importante ahorro desde el punto de vista comparativo. Pero por el otro lado, lo que te mencionaba hace un rato, adquisición de medidores, que es un bien que solamente las distribuidoras eléctricas adquirimos en el país de forma masiva. Para nosotros la última adquisición ha representado un ahorro de casi un 80%. Entonces vamos desde el punto de vista, ahora viene la parte ya de homologación de estructuras empresariales, que son cuestiones un poquito más complejas porque también implican un análisis más profundo de los niveles de compensación de todos los colaboradores, de forma tal de que haya por lo menos una armonía entre las compensaciones y una correlación. También la mejora de las prácticas operativas. Por ejemplo, cuando yo mismo dirijo la mesa de excelencia operacional técnica. Ahí nos reunimos, me reúno yo con todos los gerentes de operaciones de las distribuidoras y establecemos planes conjuntos de cómo vamos a intervenir en la red para garantizar la calidad del servicio.
también, aunque cada una de las empresas tiene sus correspondientes almacenes, nos ha ayudado bastante el hecho de que este manejo conjunto para poder maximizar el uso de los recursos. Un ejemplo sencillo. Cuando llegamos, la primera acción conjunta fue enfrentar la primera tormenta que tuvimos. Y en ese momento era algo interesante. Encontramos que en el este no teníamos un transformador, pero en el Cibao habían 150. Simplemente trasladamos transformadores del Cibao al este. Esperábamos que nos golpeara en el Cibao, pero la tormenta nos golpeó en el este. Nos aumentó la capacidad de respuesta. O sea, esas son las ventajas que nos va dando tener una operación conjunta. Y es un proceso que no termina tampoco de un día para otro, porque es un servicio de muy alta necesidad, que tampoco se pueden tomar decisiones apresuradas que puedan golpear la eficiencia del servicio. Andrés, ¿cuáles fueron las reales causas para que se destituyera el ex administrador Tomás Osuna? Porque nunca se explicó qué fue lo que pasó. Se explicó, el ¿Qué señor pasó renunció. ahí? Por motivos personales renunció. Motivos personales pueden ser muchos. La carta que me entregó simplemente decía motivos personales y no puedo especular. Bueno, Andrés, ¿cómo va el tema de la energía renovable a República Dominicana? ¿Qué rol están jugando ustedes, por ejemplo, con el grupo energético 23, con Eje Jaina, etcétera? Y además, ¿se pretende en su gestión promover la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, que quedó, digamos, un poco en el aire y que plantea la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética, que justamente de eso usted hablaba ahora? Sí, mira, bueno, ya lo que es la Ley de Eficiencia Energética es materia del Ministerio de Energía y Minas y de la Comisión Nacional de Energía. Ya se sale un poco nuestro ámbito. Ahora, en el tema de la promoción de las fuentes renovables, nosotros el año pasado contratamos 500 megavatios de energía renovable. Fue una contratación bastante interesante, que se logró conjuntamente con las autoridades del sector, logramos transparentar el proceso de contratación. La ley 5707 siempre había mandado a que los precios de energía, de generación renovable fueran precios públicos, sean contratos porque son contratos de incentivo. Entonces la Comisión Nacional de Energía el año pasado publicó por primera vez en 15 años los precios de referencia para la contratación de fuentes renovables y el Poder Ejecutivo adecuó la normativa para facilitar la contratación, de forma tal que nosotros el año pasado, logramos contratar esos 500 megavatios a precios públicos, que para más decirle, son públicos, son de libre acceso, cualquiera puede saber qué cuesta en República Dominicana vender un kilovatio de fuentes renovables solar, fuentes renovables eólicas, y que como todo lo transparente, resulta que es entre un 33 a un 40% más barato de lo que estábamos comprando anteriormente. Ya brevemente antes de finalizar, Andrés, ¿qué ha pasado? Que el año ha entrado y ha habido quejas en diferentes puntos del país por apagones. ¿Qué ha ocurrido? Mira, en ocasiones, y también vuelvo y les digo, un problema de 40 años, 60 años, no lo vamos a resolver lamentablemente en 12 meses. El 1 de enero tuvimos algunas fallas, más que nada producto de accidentes en las redes. En las redes, en ocasiones, tenemos fallas. Esto es lo que pudiéramos llamar las pérdidas técnicas. Usted explicaba hace un momento las no técnicas. Bueno, las técnicas son básicamente la energía que se pierde en el discurrir, en el tramo de en los distintos puntos de transformación y en las redes, desde el punto de generación al punto de consumo. Estos son fallas que pueden haber en la red, o sea, puede ser que se avería un transformador. Las redes, como las tenemos diseñadas en República Dominicana, aéreas, tienen un alto nivel de vulnerabilidad a cuestiones tan simples como un árbol. Un árbol cae sobre un cable y sencillamente el circuito completo hace un cortocircuito y cae.
Entonces tenemos nosotros que primero remover el árbol, ver dónde se afectó con la caída, repararlo y eso toma un poco de tiempo. Básicamente esas denuncias que pudieron ocurrir son producto de averías, fallas en la red. Estamos trabajando para minimizarlas y el plan de inversión que les comentaba también implica no el soterrado de todas las líneas porque es financieramente imposible para los usuarios dominicanos poder financiar ese tipo de inversiones, pero sí implica una nueva topología de red en la cual nosotros podamos, y ya estamos trabajando en ella, podamos alimentar a un usuario desde diferentes puntos. Si ustedes se fijan, las redes eléctricas de República Dominicana son líneas rectas que salen de un punto y llegan a otro. La idea aquí es empezar a hacer las radiales, las redes de cada usuario, para que usted en su casa reciba luz desde el punto A y reciba luz desde el punto B. Y si hay una falla en el punto A, a usted no se le vaya la luz. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en el día de hoy aquí abriendo la de mañana. Las puertas están abiertas porque hay que seguir hablando de muchísimos temas que quedaron pendientes. Siempre aquí. a sus órdenes. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más contenido en Abriendo la Mañana. No se muevan.